Hola, ¿cómo están de nuevo? Soy el pastor Jorge Calderón de la iglesia Restauración Jalachó. Esta vez venimos a la enseñanza del capítulo 17 de Juan. Pero antes de entrar en el texto de Juan 17, me gustaría que me acompañaran a Marcos, versículo 14, del 37 al 41. Entonces, dice así: entonces vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cegados de sueño, cargados de sueño, y no sabían qué responderle. En el 41 dice: vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. He titulado esta enseñanza La necesidad de la oración. Creo que cada uno de nosotros, y creo, hermano mío, fielmente que usted es un hombre de oración, una mujer de oración, un joven de oración. Estoy seguro de que son de oración, pero fíjese que aún los discípulos tuvieron ciertas situaciones para orar, o sea, para mantenerse en tiempos de oración. Y no es cualquier momento que está pasando Jesús. Jesús estaba a punto de ser apresado. Jesús estaba saliendo de la cena, había compartido la cena con sus discípulos y se dirigía al monte Getsemaní, donde iba a orar, iba a pasar un tiempo de oración, y le pide a sus discípulos que velen, que oren y velen, así dice la palabra. Pero los discípulos, en lugar de orar y velar, dice la Biblia que se duermen, se quedan dormidos, y 3 veces dice la palabra que Jesús viene y les reprende. Esto quiere decir que 3 veces estos hombres, estos líderes se quedaron dormidos. Por lo tanto, vemos y calculamos que son 3 horas que Jesús estuvo orando en aquel lugar. Y podemos ver cómo es que Jesús tenía esa habilidad y facilidad, porque él tenía un contacto con Dios, un contacto siempre. Y es que en la cultura judía se tenía de verdad ya por costumbre la oración. Y era algo maravilloso, porque ellos estaban en contacto, aunque todavía no había estado Jesús, pero los que creían en el Señor, pues tenían la costumbre de orar. Pero vemos aquí a unos discípulos que se durmieron, y creo que la mayoría de las veces, y es por eso que he titulado esta enseñanza, La necesidad de la oración. Yo he visto en cada uno de ustedes que tienen tiempos de oración en las mañanas, tienen tiempo de oración en algunos momentos del día, pero hay algo que nos hace falta, y creo que no tenemos esa costumbre de la oración. No oramos generalmente, y de verdad le digo esto porque muchas veces nosotros como pastores podemos ver gente que no ora, gente que no tiene esa costumbre, incluso aún para darle gracias a Dios por las cosas más pequeñas, para una comida, para una necesidad, para una enfermedad. A veces recurrimos a otras cosas antes que la oración, que no es otra cosa que la plena confianza en nuestro Dios. Bueno, pues quisiera hablarles sobre el texto que hemos leído, y les decía hace rato que Jesús había de terminar la cena con los discípulos, y se dirige a orar y le pide a ellos que pasen un tiempo de oración mientras él se pasa orando con el Señor. Y una de las cosas, y la primera cosa que nosotros podemos ver en el texto de Juan capítulo 17, son 26 versículos, hermano. Por lo tanto, me es difícil en este momento leerlo hablando del tiempo que tenemos, pero voy a estar enumerando los versículos, y usted ahí con su líder o en su casa puede tomar este texto de la Biblia en Juan 17, y va usted a ver, y si lo enlaza con la grabación, usted se va a dar cuenta que
que cada punto tiene mucho que ver. Y quiero comenzar en Juan capítulo 17, del versículo 1 al versículo 5. Jesús está enfrentando una situación muy difícil. Está a punto de tener la separación del Padre y del Espíritu Santo. Está a punto de ser crucificado, porque después de que Él termina de cenar y después de estar en el Getsemaní, la Biblia nos enseña en los textos adelante que Jesús es apresado, y de ahí viene toda la pasión de Cristo hasta su crucifixión. Por lo tanto, podemos ver que Jesús estaba pasando un tiempo muy difícil. Y si hay algo que podemos ver es que Juan capítulo 17 es una oración. Es una oración dividido en 5 partes. Y la primera parte donde Jesús ora es que Él está orando por Él mismo. Jesús ora por Él mismo en ese momento de angustia, y en el contexto podemos ver cómo es que Jesús ora pidiendo ser glorificado, para que Dios sea glorificado a través de Él. La oración de Jesús de Juan 17 es un ejemplo de la oración de despedida. Y les decía, en la cultura judía, la oración es un medio importante para la comunicación con Dios y buscar la guía y la protección. La oración de Jesús se asemeja a la oración de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 22 al 53. Si usted puede adelante leerlo, lo puede hacer. Pero algo que yo le tengo que explicar en este momento es que Jesús iba a pasar un momento muy difícil. Y para que usted se dé cuenta de lo que es importante el orar, es que Jesús, aun siendo Jesús, sabemos que Jesús era 100% Dios o divino, y también era 100% humano. Por lo tanto, había ciertas situaciones en su corazón y en su alma que Él tenía que desparramar delante de Dios. Es aquí donde Él dice, en el contexto de Marcos, habla y dice que si es necesario que pase esta copa. Ahí está diciendo que Él no quería pasar esta situación, pero si era necesario. Pero el Señor le dice, siga adelante porque es necesario. Hermano mío, sin la dirección y sin la oración, sin la guía, sin la protección de nuestro Dios, será muy difícil pasar tiempos difíciles. Es por eso que la oración por nosotros mismos, estoy hablando de nuestras personas, nos va a ayudar a salir adelante. Y bueno, pues quisiera también en una segunda parte hablarles sobre la oración que tiene por los líderes. Incluso el título de este capítulo dice: Jesús ora por sus discípulos. Pero si nos damos cuenta, Jesús no está orando solamente por sus discípulos. Acabamos de ver que Jesús oró por Él mismo, pidiéndole al Señor que sea glorificado. Bueno, Jesús del capítulo 17, del versículo 16 al versículo 19, Jesús habla y ora, porque es una oración por sus discípulos. Los discípulos van a pasar tiempos de peligro, tiempos muy difíciles. Va a ser la persecución, algunos de ellos son atacados, algunos hasta son muertos, y Jesús ora por ellos. Sabía Jesús que iban a pasar tiempos muy difíciles. Venía la persecución, la muerte, y venían tiempos donde ellos se tenían que esconder, y el Señor empieza a orar por ellos. Jesús ora por sus discípulos pidiendo protección y unidad. La oración de Jesús por sus discípulos es un ejemplo de la intercesión. En la cultura judía, la intercesión era común. Había gente que oraba por otros porque necesitaban ser escuchados por Dios. Y en este momento Jesús empieza a orar por sus discípulos. Hermano mío, nosotros tenemos que orar por los líderes de esta iglesia. Tenemos que orar por su líder. Tiene que orar usted por su líder, por sus pastores. Porque, hermano mío, no se crea, no es fácil estar al frente, y no es fácil estar peleando contra este mundo que solamente vive perversidad. Yo le pido en el nombre del Señor que usted ore por sus líderes. Ore por sus pastores, ore por aquellos que están sobre de usted, y no solamente en la iglesia, en su trabajo, en la escuela, jóvenes, también ustedes pueden orar por sus maestros. Son personas que necesitan oración porque pasan situaciones difíciles. Jesús está orando en una forma de intercesión, así como Moisés lo hace por el pueblo. Así
en Éxodo capítulo 32, 11, 14. Si usted recordará cuando Moisés le habla al Señor y diciendo: Señor, sacaste a tu pueblo de Egipto, y los hombres y tus enemigos van a decir: veniste y los mataste aquí en el desierto. Estaba intercediendo por el pueblo, y es que también nosotros, y en este momento Jesús estaba intercediendo por cada uno de sus discípulos. Y me gustaría de verdad que usted tome en cuenta que la importancia de orar por nuestros líderes. Y vuelvo a hablar de la palabra importancia, hermano, porque comúnmente no tenemos la costumbre de orar por nuestros líderes. Bueno, en tercera parte, vamos a ver cómo Jesús ora en el capítulo 17, del 20 al 23, por la iglesia y la unidad de la misma. Claro, todavía no existía la iglesia, pero usted sabe que el Señor puede ver todas las cosas. Y el Señor estaba pensando en esa iglesia que iba a venir en poco tiempo. Recuerden cómo en Hechos capítulo 2, y cuando los discípulos se reúnen, hay el nacimiento de la iglesia. Cuando todos se unen y el Espíritu Santo cae sobre ellos, es ahí donde inicia la iglesia, donde nosotros podemos ver cómo es el comienzo de lo que hoy conocemos como iglesia. Y de ahí, entonces el Señor empieza a orar por la iglesia. Pero fíjese, después de la muerte y resurrección de Cristo, en este contexto Jesús ora por la unidad de la iglesia, pidiendo que todos los creyentes sean uno, como Él y el Padre son uno. La oración de Jesús por la unidad es un ejemplo en la cultura judía. La unidad en el valor es el valor importante que el Señor ve en el reflejo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es que la iglesia, hermano mío, y hay algo que quiero mencionarle: la iglesia es un cuerpo en Cristo. No podemos menospreciar al hermano, no podemos menospreciar al que está debajo de nosotros, o tener en gran estima sobremanera al que está sobre nosotros. Hermano mío, para el Señor somos un cuerpo. Tan importante es el dedo meñique, como tan importante es la cabeza, como tan importantes son las manos. La palabra dice que somos un cuerpo en Cristo. Y el Señor lo que busca hasta el día de hoy es que la iglesia sea uno. ¿Se imagina si la iglesia sea uno? Que nosotros seamos uno. ¿Cómo es que mi mano va a hacerle daño a mi cabeza? ¿Cómo es que mi cabeza va a morder el dedo? Y como iglesia, si hay algo que tenemos que buscar, hermano mío, es amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano. Y como dice esta palabra, Jesús está orando. Y mire desde dónde oraba el Señor. Esto no es nada nuevo que nosotros oramos por la unidad de la iglesia. No es nada nuevo. Jesús oraba y estaba orando del capítulo 17, del 20 al 23, porque la iglesia sea una iglesia unida. Y yo le voy a pedir en el nombre del Señor que nuestras iglesias, pues nuestra red, que nuestras congregaciones sean unidas por el Espíritu Santo, y que nosotros amemos al hermano. Porque, hermano mío, no puede ser que usted diga que ama a Dios si no ama a su hermano, o si no ora por su hermano, si no es unido con su hermano. Porque mucha gente pide para ellos y no piden para su hermano. Y estamos hablando que como iglesia debemos de ser una iglesia unida en Cristo Jesús. Le invito de verdad, porque oremos por nuestros hermanos, que oremos por nuestra iglesia, que oremos por el necesitado, que oremos por aquel que necesita de Cristo, pero sobre todo tengamos tiempo de convivencia con esos hermanos en Cristo. Aquellos, hermanos míos, tal vez no tengas la mejor relación con alguno de ellos, pero acércate a uno y deja esos grupitos que a veces hacemos y vete con aquellos que no comúnmente pasan tiempo contigo, y empieza a ser de verdad una iglesia. La Biblia habla y nos manda a que nosotros demos de comer a la viuda, demos de cuidar al huérfano, y no solamente a los amigos, sino al necesitado. Y yo te invito a que tú lo practiques, pero sobre todo que oremos por la unidad de nuestra iglesia. Amén. Bueno, pues en cuarta parte vamos a ver por qué el Señor está pidiendo y orando por la gloria de Dios. En el capítulo 17, del 24 al 26, Jesús está a punto de ser arrestado y crucificado, pero está confiado en que Dios lo resucitará.
En este contexto Jesús ora por la gloria, pidiendo que el creyente, que los creyentes tengan la plena confianza y que experimenten la gloria y que experimenten el amor de Dios. La oración de Jesús por la gloria es un ejemplo de la oración de confianza. ¿De confianza de qué, hermano? Del poder de Dios. Porque el Señor, que hizo cosas poderosas, el que abrió el mar, el que trajo las plagas para que el faraón soltara a su pueblo, es el mismo Dios que existe hoy. Claro, ya no podemos ver esas manifestaciones de la gloria de Dios. A veces nosotros queremos ver esas manifestaciones. Hermano mío, la Shekinah de Dios no va a volver a ver. Pero si hay algo que podemos ver hoy, es que la gloria de Dios toda fue puesta, toda fue hecha en Jesucristo. Hoy tenemos a Jesucristo, que es la gloria de Dios. No estemos esperando humo, no estemos esperando algo emocional, no estemos esperando que caiga escarcha de oro, que caigan diamantes en tus manos, como hoy está de moda. Hermano mío, no es necesario para Jesús todo esto. Jesús es la gloria de Dios. Y si la gloria de Dios es Jesucristo, hermano mío, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, está la gloria de Dios. Y si tú el día que te congregas puedes ver al hermano que está al lado tuyo, al hermano que está contigo, tú estás viendo la presencia y la gloria de Dios manifestada en nuestro hermano, porque Cristo está en nosotros. Y es ahí donde cada uno de nosotros, hermano mío, oremos cada día porque la gloria de Dios sea manifestada. Pero no confundamos las manifestaciones de Dios con la gloria de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, hermano, pudimos ver cómo una columna de fuego, como una columna de nube seguía al pueblo. Dice que la columna de nube lo seguía de día y la columna de fuego lo seguía en la noche. Y es que ahí en la nube y en el fuego estaba Dios. Y era la gloria de Dios y era la manifestación de Dios. Pero hoy no hay columnas, hoy no hay nubes, hoy no hay humo, hoy no se llena el templo de humo como antes. Pero sí se llena de la presencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Y es ahí donde la gloria de Dios es tan real, es tan genuina como en el Antiguo Testamento. Hermano mío, lo que quiero decir, toda aquella gloria que existía en el Antiguo Testamento vino a ser hecha y vino a ser consumada en Jesucristo, Jesucristo de gloria, Dios de gloria. Y para eso de verdad tenemos que estar nosotros gozosos y alegres, porque hoy tenemos la gloria misma del Señor representada en nuestro Señor Jesucristo. Y ese Jesucristo, hermano, está en cada uno de nosotros. Disculpen que yo esté abundando sobre este tema, pero es algo que tenemos que entender. Dejemos de estar esperando ciertas cosas emocionales o espirituales. Más bien dicho, yo le digo espiritualoides, porque no son espirituales. Estamos esperando algo, hermano mío. Hace 2000 años ese algo llegó. Ese algo llegó hace 2000 años y se vio manifestada. Dice la Biblia, dice ahí en Juan, que en el principio era el Verbo. Y el Verbo, dice así, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y la gloria, y dice así, y que ese Dios, y que ese Verbo se convirtió en carne, Jesucristo, el Dios de gloria. Hoy, hermano mío, no espere usted algo tan glorioso como que el Dios de gloria se convirtió en carne y murió por nosotros y fuimos salvados por ese Dios encarnado, Dios de gloria. Y el Señor pide que cada día nosotros oremos por esa gloria venidera, por ese día que Él vendrá en su segunda venida. Tenemos que estar nosotros, hermano mío, orando para ver la gloria de Dios manifestada otra vez. Así como Él se manifestó en carne, se manifestará en su segunda venida. Gloria a Dios. Dice también allá, hablando ya por último, vamos a hablar de la oración que fue escuchada en el capítulo 18:1. Podemos ver, y para eso lo quiero leer. Quiero leer el versículo 1, dice de Juan 18:
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y mire, y dice que después entró Judas, el que le entregaba, y conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había estado con sus discípulos. Y fíjese que después de que Jesús hace esta oración en el capítulo 17, después de que él ya encomendó su vida, su propia vida, delante de Dios, que ya oró por sus discípulos, que ya oró por la gloria de Dios, por la unidad de la iglesia, entonces la palabra de Dios tenía que consumarse. Viene Judas, muestra quién era Jesús, es arrestado y comienza lo que es la pasión de Cristo. Y de ahí, hermanos, de la pasión a la crucifixión. Por eso, si hay algo que nosotros tenemos hoy que entender, y hay algo que tenemos que tomar en cuenta, hermano, la importancia, y vuelvo a decirlo, la importancia de la oración. No podemos ser cristianos que se duerman y dejen de velar, como aquellos discípulos. Ellos estaban con Jesús, ellos habían visto los prodigios y habían visto los milagros de Jesucristo. Sin embargo, no pudieron estar 3 horas para orar, porque dice que la primera hora vino, luego la segunda y luego la tercera, y las 3 veces los encontró durmiendo. Hermano amado, yo te pido en el nombre del Señor, no vaya a ser que el Señor venga y no te encuentre velando primero que nada. Y hermano mío, no vaya a ser que dejes de orar, porque el Señor continuamente nos visita, porque eso es una realidad. Porque Él está aquí, porque Él es real. Y viendo esto en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, registra la oración de Jesús. Antes de ser arrestado, en esta oración Jesús pide ser glorificado para que Dios también sea glorificado. Ora por sus discípulos y pide también por la gente y pide protección y unidad, porque la iban a necesitar. Hermano mío, también nosotros necesitamos esa protección de Dios, necesitamos esa unidad. Y luego Jesucristo ora por la iglesia y la unidad de los creyentes. Hermano mío, no hay una iglesia poderosa, no porque caigan diamantes, no porque caiga polvo de oro. La iglesia más poderosa es donde los creyentes están unidos. Hermano mío, si usted va a una iglesia donde todo es pleito, donde todo es murmuración, donde todos tienen sus grupos, hermano, esa no es una iglesia poderosa. Y si te estoy hablando de tu iglesia, hermano mío, es tiempo de orar para que esto cambie y empiece a haber una unidad entre hermanos. Porque una iglesia que no tiene unidad es una iglesia, hermano mío, que está muriendo. Y es por eso que necesitamos orar por nuestra iglesia. Amén. Y después Jesús pide por los creyentes y también por la gloria, que su gloria sea vista. Y ya escuchó usted que la gloria de Dios manifestada va a ser cuando Él venga en gloria, cuando venga por nosotros en la segunda venida. Tenemos que estar orando y velando hasta que Él venga, hermanos. Sabemos que somos salvos, pero en nuestra salvación tenemos que estar nosotros conscientes de que tenemos que estar en oración y velando la venida de nuestro Señor y cuidando nuestras vidas y viviendo vidas de santidad. Bueno, pues quiero terminar en esta noche con una oración el cual nos lleve a orar y que nos dé esa motivación y que no seamos flojos ni seamos holgazanes para orar, hermano, porque, hermana mía, yo te pido que tú vigiles a tu esposo, porque las hermanas son fáciles para orar, pero los esposos, qué difícil son para orar. Que los acompañes, que le pidas, que cuando vayan a comer les dices, amor, vamos a orar por los alimentos, que vaya siendo una costumbre la oración. Bueno, pues oramos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Gracias por esta palabra de capítulo 17 de Juan, la cual nos lleva a orar y saber cómo orar, Señor.
Porque primero Jesús nos muestra que tenemos que orar por nosotros mismos. Luego nos muestra que tenemos que orar por los discípulos, por nuestros líderes de nuestra congregación. También nos lleva a orar por la iglesia y por la unidad de los creyentes. Y nos pide también que la gloria de Dios, que velemos por la gloria de Dios manifestada, que no tarda en llegar. Padre, gracias por contestar esta palabra. Gracias por darnos esta luz. Y yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermano mío, buenas tengan ustedes y que la pasen bien y que el Señor les bendiga y que sea una costumbre el orar. Amén.